Particular, cómo muchas veces sobrevivimos en el mundo laboral. ¿Tu entorno laboral se parece más a una jungla que a un espacio donde puedas desplegar tus capacidades? Trabajo de monos es un libro en el cual Mauricio Medina se refiere a lo que muchos viven todos los días y mediante testimonios reales exploran ámbitos como la experiencia emocional y estratégica en el mundo laboral contemporáneo. Estamos con Mauricio a esta hora, autor con formación en publicidad, ingeniería y un magíster en comunicación estratégica, autor del libro Trabajo de Monos. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, estoy muy bien. Mauricio, queremos hablar de tu experiencia, pero fundamentalmente de los consejos que da en este libro para enfrentarte al mundo laboral. ¿Por qué lo hiciste y en qué momento se te ocurrió? Mira, yo creo que aquí lo importante es entender que para toda la gente que lo está pasando mal en este momento, o tiene frustración, o entiende que de alguna manera su trabajo es súper repetitivo, yo viví efectivamente muchas de esas situaciones y también lo pasé muy mal. Por lo tanto, tomé la empatía de entender qué es lo que ocurría y dije, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que acá yo no quiero que les vuelva a pasar a la gente. Por lo tanto, llegué a la literatura, a escribirlo y dar los mejores consejos de mi vida a través de metodología, etcétera, y un sinfín de situaciones que están impresas en el libro. ¿Qué trabajo desarrollabas, Mauricio, o desarrollas? Actualmente soy bien multifacético, veo temas a nivel de programación digital, bueno, estoy ahora también de escritor, hago trabajos también en el mundo de la construcción, bien multifacético en realidad. ¿Y por qué defines el mundo laboral como una jungla? Mira, efectivamente yo lo veo como una jungla y como una selva, dado que existen dentro del mundo laboral un sinfín de roles y un sinfín de personajes. Y si nosotros hablamos particularmente de la selva, no necesariamente el desierto o algún otro ambiente similar, en la selva hay un sinfín de animales que son peligrosos y hay otros que no. Por lo tanto, Con diversas características, así digamos. es, con diversas características. Entonces, dicho eso, yo quería colocar de modo más conceptual cuáles son los distintos personajes y cómo enfrentarlos también. Es interesante también la visión del libro sobre cómo uno puede identificar, por ejemplo, si estoy actuando desde, para entrarnos un poco en la materia del libro, desde el mono o desde el cazador, por ejemplo. Entremos en esa explicación. Sí, mira, el libro, efectivamente, como se llama Trabajo de Mono, yo un poco lo que quiero entregar el concepto que hoy en día el mono es un animal de alguna manera un poco más limitado, que trabaja súper bien, pero es repetitivo. Y hoy en día el reflejo que quiero dar es que este mono es una persona que hoy en día no sabe cómo avanzar, que está en piloto automático. Y lo que quiero llevarlo No se da cuenta. no se da cuenta, efectivamente sufre, lo pasa mal y claramente todos los meses le pagan con un sinfín de bananas y sigue trabajando mes a mes. Pero yo lo que quiero llevar a esa persona que está sobreviviendo es que aprenda a reconocer su entorno, a adaptarse, pero finalmente lo más importante es que se vuelva cazador, que tome control y conciencia de su entorno y sobre todo planifique y sea él el líder. ¿Cómo hay más animales en la jungla laboral, Siempre, no? siempre, siempre. Están las pirañas, también hay lobos, coyotes. ¿Los podemos identificar más o menos en un ambiente laboral tipo? Sí, mira, es fácil. Mira, podríamos hablar hasta de una tortuga, una persona que realmente no es muy eficiente. Ya, yo no quiero generar esas caricaturas, pero sí, No, pero efectivamente igual uno tiene que existe. hacerlo, se habla de Sí, una selva en el ambiente laboral, efectivamente. claro. Ahora, no necesariamente los animales que te estoy diciendo están todos en la selva, pero a modo de Claro. metáfora. Claramente también tenemos los zorros, que siempre es el tipo medio vivo, o el tiburón, que es el rol que es con un personaje bastante más agresivo, el león que es el que no hace mucho, pero es el rey de la selva, etcétera. O sea, en realidad, a nivel de personajes, yo creo que probablemente la gente que nos está escuchando tiene muchos más animales y personajes. Ahí nos pueden comentar, de hecho, en nuestro WhatsApp, porque es un tema bien interesante lo que se da en el mundo laboral, considerando además que nosotros estamos todo el día, o bueno, gran parte de la jornada, en nuestro ambiente laboral, independiente de cuál sea. Cuéntenos a través de nuestro WhatsApp en el más 56985 21 23 60 cómo viven también su ambiente laboral. En Cuando esta hablamos... radio hay muchos pavos reales, te quiero decir esto. ¿También? ¿Tú crees? Es interesante eso. Estaba pensando también en esto de que, claro, de que todos somos monos en algún momento o hay personas que se mantienen
en esa categoría, por así decirlo, en esa forma de trabajar para siempre, o algunos logran evolucionar de eso? Mira, qué interesante la pregunta, porque por lo menos a la deducción que he llegado, que gran parte en realidad es mono, Y se lamentablemente, mantiene, y se y mantiene se mantiene mono, mono. se mantiene mono. ¿Por qué lo digo eso? Porque finalmente ya en ámbitos relacionados al éxito, a la frustración, problemas psicológicos, mucha gente termina sus trabajos, sea cualquiera la razón, y tiene mucha frustración interna. Ujú. Y eso tiene una equivalencia a que efectivamente es el mono, es la persona que no logró cruzar esa barrera de lograr el éxito de lo que quiere en su propia vida. Por lo tanto, sí, gran parte somos monos y ahí también, Y nos quedamos como monos. ojalá no todos, Ojalá no, pero es sí. que yo creo que esa es la evolución, Mm, el despertar de conciencia que tiene que hacer cada uno para poder lograr su propio éxito en la vida. ujú. Sí, qué complejo eso. Mauricio, eso significa comenzar a actuar de manera distinta, como se actúa, es no actuar en manada, básicamente, ¿no? O sea, también es parte de la estrategia, uno podría actuar en manada, pero depende qué es lo que quiera hacer, porque puede ser el líder o seguir a todos los buenos. Acá lo importante es entenderse a sí mismo, reflexionar, pero sobre todo adquirir esa conciencia, despertar de lo que ocurre en el entorno. La única forma para lograr el éxito es esa, no hay otra. Mm, Nadie lo va a hacer por ti, eso no existe. claro, eso es bien difícil. Y cuando hablamos sobre las herramientas que también entrega el libro, o sobre cambio personal en realidad con respecto al mundo del trabajo, si alguien solo pudiera aplicar una de las ideas del libro, ¿cuál debería ser? Después de haberlo leído y haber hecho este como diagnóstico. Mira, yo creo que acá lo más importante, esto yo siempre lo veo como una estrategia que tú vas arriba de un avión y te tiran en un paracaídas en la selva. Cuando tú llegas al suelo, lo primero que tienes que hacer es explorar y reconocer tu entorno. Ujú. Veámoslo de una forma bien metafórica, obviamente. Y insisto, creo que el punto más relevante del libro y la historia que yo quiero llevar es que uno tiene que entender y tener esa autoconciencia de despertar de lo que pasa y qué es lo que quieres. Ujú, ¿Qué es lo que quieres de tu futuro laboral o de tu éxito? ¿A dónde quieres llegar? ujú, Nadie te va a ayudar. Tú tienes que autoimpulsarte, tú tienes que aprender de ti mismo para poder lograr a ese punto. Y si sigues haciendo más de lo mismo, no lo vas a lograr. Tienes que ir generando diferencias. Y en el mundo laboral también es sumamente importante. Si te quedas haciendo todos los días lo mismo en el trabajo, tarde o temprano ya no vas a ser útil o va a pasar tu tiempo. Tienes que aprender a generar una propia marca personal, por así decirlo. claro, como tú mismo creerte el cuento, por así decirlo. Eso es clave. En buen chileno. Eso es clave. Mira, la seguridad en uno es fundamental en esto y sobre todo en el mundo laboral. Sí, y eso pasa también cuando uno habla de los trabajadores más jóvenes, quienes recién están ingresando al mercado laboral. Los profesionales más jóvenes se enfrentan muchas veces a ambientes que son exigentes, muchas veces con jefaturas que pueden no guiarlos o no llevarlos a un ambiente de trabajo que sea útil, o donde sea de utilidad, digamos, su profesión. ¿Qué errores crees tú son los que cometen más seguido este tipo de profesionales cuando están ingresando al mundo laboral? Ya, mira, ahí yo creo que retrocedería un poquito en el sentido de que hay una gran preocupación porque cuando nosotros entramos desde la universidad al mundo laboral, en realidad nadie nos enseña cómo tiene que ser el trabajo. Solamente nos entregan las herramientas y las habilidades para trabajar. Y la Y práctica, quizás, claro, profesional. claro, y efectivamente hacer lo que te piden. Pero en ningún momento hay reflexión, un análisis más crítico o realmente a dónde quiero llegar. Porque a nivel laboral no es solamente recibir una indicación y hacerla, sino que en el mundo laboral tú te tienes que aprender a saber vender, tienes que aprender también a manejar contextos psicológicos, cómo de alguna manera persuadir a los que están de más con tu idea, saber vender tu idea. Eso es súper difícil. Y eso hoy en día las generaciones que están entrando en el mundo laboral no necesariamente lo saben. Pero Ahora, ese liderazgo personal se puede aprender, o hay simplemente personas que ya lo traen por su personalidad o su formación previa? sí, ambas, mira, ambas, efectivamente se puede aprender, ¿ya? Yo creo que fui, al menos yo, uno de los que aprendí y hasta el día de hoy sigo y sigo y sigo estudiando, pero esos son los pocos. Y hay otros que sí tienen todas las facultades para poder ser un líder y llegan con esas, pero también son pocos. Ahí que un poco hablo en el libro
que esas personalidades y esos liderazgos son personas que tienen una autoconfianza muy grande y no necesariamente son los que tienen más conocimiento, pero quizás ahí toma una palabra que tú señalas, se cree el cuento. Y esa es una gran diferencia. ¿Y esa es una gran virtud en un ambiente de trabajo o puede ser un problema tener personas con este tipo que ya vengan, digamos, no que tengan que aprender a liderar en su ambiente de trabajo, sino que sean quizás líderes más innatos? Sí, en realidad ambas, porque efectivamente si O tenemos... un exceso de... Sí, mira, si tenemos un exceso de líderes que todos se creen el cuento, Un finalmente va a ser un desastre porque todos van a defender su punto y obviamente no vamos a trabajar como una manada. Ahora bien, si hay alguno que sí tiene las capacidades de liderazgo y conscientemente sabe llevar a todos a un buen ambiente, a un buen propósito de lo que hay que hacer, vamos súper bien encaminados y esa es la persona que va a seguir creciendo. Bueno, y que va a llevar a crecer al resto también, digamos, y bueno, la empresa, independiente del rubro. Mira, ojalá ocurra siempre eso, pero no necesariamente pasa hoy en día con los líderes. Hay muchos líderes, que también lo hablo en el libro, que hay líderes tóxicos, líderes fantasmas, líderes que realmente no hacen el trabajo. Gente que no está capacitada para liderar muchas veces también. Y que está Efectivamente. bien, no es nada malo. O sea, sí, es Claro. normal, pero ojalá las empresas también capacitaran a El ser liderazgo, líder, porque claro. tampoco hoy existen esas habilidades, cursos o diplomados que te enseñen de alguna manera a ser líder en el trabajo. Mauricio, ¿cómo podría definir el mayor riesgo que implica esta jungla? El mayor riesgo es que uno se pierda en la selva. ¿Se pierda por giro o se pierda por las condiciones de la selva? Es que se va a perder por las condiciones propias de cada individuo en la selva, que es súper agresiva. La frustración es un mayor riesgo. La pérdida de qué es lo que quiero hacer como propósito mío o de la empresa. O que ya cuando, no sé, llega el día domingo y no quiero llegar al día lunes a trabajar, eso es una pérdida. Esa es la selva que te está comiendo, donde tú estás en un lugar que realmente no tienes que estar. Sí. Y con respecto a esa frustración también que mencionabas, ¿cómo se puede manejar dentro de este ambiente laboral, de esta jungla, las jefaturas que son difíciles sin caer en que eso sea un desgaste emocional? Lo que hablo en el libro es que tú primero tienes que reconocer quién es tu jefe. ¿Ya? Muy importante, quién es tu jefe y entender también dentro de la empresa cuáles son las dinámicas y qué es lo que se te está pidiendo. Porque no, hoy en día como que ocurre una confusión que uno cree que por firmar un contrato, cumplir la hora y hacer un poco de trabajo o mucho trabajo, significa que está todo bien. Uno tiene que entender las dinámicas de qué es lo que quiere el jefe. Hay un dicho que dice: haz mucho de lo que quiere tu jefe y poco de lo que no quiere. Y eso es entender qué es lo que ocurre con una palabra sumamente simple. Claro. Y efectivamente puede ser que lo que ocurra en ese momento no estás haciendo lo que te está pidiendo tu jefe, o de alguna manera, o él pide más, háblalo. Sí, también hay momentos para hablar con el jefe. Pero ¿se puede ser, por ejemplo, estratégico en un lugar de trabajo sin volverse frío o como calculador? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto se puede hacer. O sea, siempre todo es estrategia. De hecho, hay distintos, dentro de esta selva laboral, si tú te fijas, hay distintos tipos como de personalidades. Hay algunos que en las mañanas llegan con su café. Eso es una forma de sobrevivir. Cuando llegan con el café, para el jefe tratan de empatizar. Si tú analizas cada uno de los... igual es ser patero. Sí, efectivamente, pero es una estrategia. Fíjate que Pero cuando... es una estrategia que puede no funcionar. Sí, no, pero ¿sabes Depende, qué? depende. Curiosamente, cuando hacen estos despidos masivos, no sé por qué ese siempre se salva. El ¿Por qué? patero. Claro, el patero, porque genera cierta empatía y después, ¿qué es lo que logra? Mira, analicémoslo así. Después, ¿qué es lo que logra? Tal nivel de empatía que cuando ese liderazgo, esa jefatura, tiene que tomar una decisión, lo más probable es que él lo cuide. ¿Por qué? Porque va generando confianza. Es muy probable que ese líder le cuente a esta persona otras cosas que son parte probablemente de la vida laboral ya más secreta o vida personal. Por lo tanto, ellos generan un vínculo más fuerte. Y todo netamente por un tema de empatía en las mañanas. Obviamente yo no estoy promoviendo que mañana todo empiece a regalar café. No, solamente estamos explicando que hay ciertas situaciones de sobrevivencia. Sí, pero también es un arma de doble filo, porque puede que con la jefatura, claro, tenga este vínculo, pero con el resto de los compañeros eso empieza a ser un problema. Claro. O sea, porque esto es una jungla. Por supuesto, pero acá en la jungla todos buscan sobrevivir por cada uno. Qué difícil. Es sumamente complejo la Literalmente selva. es una selva. La selva laboral es muy compleja.
Tarzán no está por estos días acá. Tarzán no está por estos días. Mauricio Medina, queremos agradecerte que hayas estado hoy con nosotros y Muchas que nos hayas gracias. contado este libro que ya está disponible en todas partes, ¿o no? Efectivamente, ya está en Amazon, Busca Libre, Editorial Trayecto, Feria Chilena del Libro. Muchas gracias, Mauricio. Muchas Muchas gracias a gracias, ustedes. Mauricio.